La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ORH, en esta ocasión en colaboración con Edenred y con Garrigues. Vamos a hablar de los aspectos legales y fiscales de la retribución flexible para el año 2019 y la verdad es que hemos concitado mucho interés porque sois más de 300 las personas que os estáis conectando ya a este webinar. Simplemente por agradeceros al inicio, pues quería dar las gracias a nuestros partners, a Edenred, que como sabéis es una compañía especializada en retribución flexible, conocida por Ticket Restaurant, Ticket Transporte y Ticket Guardería. El objeto de estos webinars, que ya sabéis que no es el primero que realizamos con Edenred, sino que ya llevamos una larga lista de actividades con ellos, es simplemente posicionarse en aportaros valor para completar vuestros proyectos de políticas de retribución flexible y solucionar todas aquellas dudas que en su implantación práctica pudierais tener. Tenemos ya programados próximos webinars, como podéis ver en la pantalla, el siguiente, en breves días os podremos publicar la fecha y también, y eso es en primicia, iniciaremos una ronda de desayunos con Garrigues en los cuales pues, también esperamos contar con vuestra participación porque además pues las dudas y preguntas pues tendrán una interacción mucho mayor. Vamos a contar con Julia. Julia pertenece al despacho de Garrigues, ella es experta en derecho legal y fiscal y sin más pues le vamos a dar la palabra a ella porque la presentación es intensa, cuando menos. Julia, muchísimas gracias Hola, buenos días. por el inicio y te paso ya el control de la presentación. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Bueno, no sé si me estáis viendo únicamente la pantalla o veis algo más. Sí, veis la pantalla, yo creo. Vale, pues en principio, lo primero agradecer al Observatorio de Recursos Humanos y a Edenred la posibilidad de colaborar con vosotros y bueno, y de intervenir en este tipo de iniciativas que desde nuestro punto de vista son de muchísimo interés porque bueno, pues la importancia que tiene la utilización de rentas exentas para que desde los departamentos de recursos humanos ser capaces de dar valor a la compañía en la medida en que seremos capaces de hacer llegar mayor neto disponible a los empleados sin suponer un mayor coste salarial para la empresa, pues nos parece que es más que interesante. Y no solamente desde el punto de vista de la retribución flexible, sino que el conocimiento de las rentas exentas por parte de los responsables de recursos humanos en las compañías nos parece fundamental, porque existen múltiples rentas que desde luego que optimizan las retribuciones de los trabajadores y que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta. En este caso, el desayuno de hoy o el webinar de hoy versa sobre la retribución flexible, pero bueno, que no perdamos de vista estas otras rentas exentas que desde luego, desde nuestro punto de vista, son más que interesantes, ¿vale? En primer lugar, y para entrar un poquitín en materia, y pues un poquitín aproximarnos a qué es la retribución flexible, veremos qué productos generalmente se incluyen en un plan de retribución flexible. Veremos aspectos a tener en cuenta cuando ponemos en marcha ese plan de retribución flexible y finalmente pues ponemos un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de cómo efectivamente impacta en el neto disponible del empleado la puesta en marcha de un plan de retribución flexible. En primer lugar, pues ver qué es un plan de retribución flexible. Un poquitín el plan de retribución flexible pues es una fórmula que permite al empleado percibir parte de su retribución anual a través de una entrega de bienes y servicios ofrecidos por la compañía. La participación en el plan se instrumenta a través de un acuerdo suscrito entre la compañía y el empleado. Bueno, pues aquí tenemos hay mucha información en una frase muy pequeña, ¿vale? En primer lugar, si nos vamos a una retribución a un empleado en el que no utilicemos un plan convencional de retribución, en el que se le retribuye de modo prácticamente en su totalidad dinerario y no se tiene en cuenta la posibilidad de aplicar estos planes de retribución flexible, nos encontraremos con una retribución que paga la empresa, sobre la que el empleado paga unos impuestos y una vez pagados esos impuestos el empleado tendrá que hacer frente a una serie de bienes y derechos que hará que su neto disponible en el bolsillo pues sea una cantidad determinada. Si lo que hacemos es que introducimos en el modo de retribución de la compañía un plan de retribución flexible,
lo que vamos a conseguir es que la empresa pague una retribución bruta de la que va a detraer una serie de bienes y servicios contratados directamente por la compañía y puestos a disposición de sus empleados, ¿vale? De esa retribución bruta, como decimos. Sobre lo que le queda al empleado de retribución bruta una vez que se detraen esos bienes y servicios será sobre la cantidad sobre la que se pague sus impuestos, de manera que lo que conseguimos con una retribución flexible es aumentar el neto disponible del empleado sin que para nada se vea menoscabado la cantidad de bienes y servicios a los que va a hacer frente a través de su disposición bruta, ¿vale? Entonces, a ver cómo... viendo las ventajas y la que puede tener el plan de retribución flexible, vamos a analizarlo desde el punto de vista del empleado. Básicamente, un plan de retribución flexible va a tener la ventaja de que va a suponer, como estamos diciendo, un ahorro fiscal, maximizando esa retribución neta. Pero es que además va a poder hacer frente a una serie de bienes y derechos y de bienes y servicios, con unos precios mucho más competitivos, porque serán negociados por la compañía para un colectivo mucho mayor. Y ponemos el ejemplo que solemos poner, que es como muy gráfico. Cuando tú vas a contratar una póliza de seguro médico individualmente, los precios no son los mismos que cuando tú accedes a una póliza de seguro médico a través de la póliza de tu compañía, en la que hay 100, 200, 500 o 1000 empleados adscritos. Los precios son mucho más competitivos. Y luego, además, es muy importante para el empleado que le permite personalizar su retribución y ajustarla a sus necesidades e inquietudes individuales. Es decir, el empleado, a través de la retribución flexible, es capaz de percibir esa personalización de la retribución, porque va a poder elegir los bienes y servicios que más se adaptan a sus necesidades, ¿vale? Para la compañía vamos a tener las siguientes ventajas. Tenemos una atracción y retención del talento y una fidelización del personal clave. Lo cierto es que la ventaja competitiva para el empleador ya no es tal, en el sentido de que casi es una desventaja competitiva el no tener un plan de retribución flexible. Nos encontramos en un momento en el mercado en el que prácticamente la totalidad de las empresas tienen un plan de retribución flexible y no tienen por qué tenerle con todos los productos que podemos incluir en el plan, sino que el plan podemos hacerle de 5 productos, de 7 o de 2, pero casi todas las empresas ya tienen incluido al menos el seguro médico y muchas los tickets restaurante. Nos hemos encontrado en alguna ocasión con algún cliente que la llamada para poner en marcha un plan de retribución flexible ha sido precisamente la desventaja competitiva en la que se encontraba, porque todos sus competidores alrededor sí que tenían ese plan de retribución flexible. De modo que se encontraba en una situación en la que nos contaba que incluso formaba a los trabajadores y a los 2 o 3 años de tener a esos trabajadores ya formados con el dinero que había invertido en esos empleados se iban con unos paquetes salariales parecidos a los que ellos estaban pagando en dinero, en metálico, porque esos paquetes salariales de la competencia eran más atractivos al tener planes de retribución flexible, ¿vale? Con lo cual, tenemos claro que el plan de retribución flexible incrementa el salario neto del empleado y le hace beneficiarse de productos y servicios fiscalmente eficientes obtenidos en condiciones favorables gracias a la negociación colectiva. Yo creo que esto es un resumen muy interesante de la retribución flexible. Ya entrando en cómo funciona el plan de retribución flexible o qué tenemos que tener en cuenta para que funcione un plan de retribución flexible, bueno, pues en primer lugar decir que cuando las compañías se acercan a empresas como Garrigues para poner en marcha, o como Edenred o cualquier consultora que ponga en marcha planes de retribución flexible, pues las primeras reuniones básicamente versan sobre el conocimiento de la compañía, ¿vale? Lo que tenemos que tener en ese momento claro, bueno, pues es básicamente cómo funciona la compañía, qué empleados tiene y a partir de ahí pues se harán los documentos necesarios para poner en marcha ese plan de retribución flexible. Conoceremos exactamente pues qué necesidades tienen sus empleados en función de que si tenemos una plantilla con un perfil más mayor o son más jóvenes o comen más fuera de casa o bueno, pues o tienen más necesidades de formación. Y entonces, una vez que tengamos claro todo eso, pues haremos un reglamento en el que se establecen
y aquí lo vemos un poquito más adelante, aquí lo vemos en el que se establecen pues lo que son las normas del juego del plan de retribución flexible. Y bueno, pues el punto número 1 será el plan de comunicación. Cuando ya tenemos ese reglamento hecho, tendremos que comunicar a la compañía, a los empleados, que tenemos un plan de retribución flexible y que está a su disposición para que se adhieran a ese plan y aumenten su salario neto disponible. Ese plan de comunicación, bueno, pues es muy importante y los esfuerzos en este plan de comunicación por parte de los departamentos de recursos humanos deben de ser pues más que elevados, porque el éxito del plan de retribución flexible muchas veces está en ese plan de comunicación, ¿vale? A veces hasta como nosotros decimos, es interesante incluso poner incluir en el plan de retribución flexible rápidamente o hablar personalmente con aquellos empleados que sabemos que tienen pues más influencia en el total de la plantilla o que son escuchados por el resto, porque el boca a boca en estas situaciones funciona. Entonces, a partir de ahí, cuando ya ese plan de comunicación se pone en marcha, damos acceso a los trabajadores a una herramienta informática que permite simular ese plan de retribución flexible, le permite consultar el reglamento, es decir, cuáles son las reglas, como hemos dicho, las reglas del juego, y establecer bueno, pues las diferentes retribuciones que le parece más beneficioso para él pues percibir. Seleccionados los productos, una vez que ha hecho las pruebas oportunas, pues deberá firmarse ese acuerdo de innovación contractual del que hablábamos al principio y que será necesario que haya un acuerdo como tal en el que se fijen las condiciones salariales y que dicho acuerdo es el documento por el que el empleado acuerda incorporarse de forma libre y voluntaria al plan de retribución flexible de la compañía. Bueno, es importantísimo el acuerdo del que estamos hablando ahora. Si no tenemos un acuerdo, la Dirección General de Tributos lo ha dicho ya por activa y por pasiva y nos lo estamos encontrando en múltiples ocasiones en las comprobaciones. Sin el acuerdo, estamos en una situación en la que nos podríamos encontrar con que en realidad lo que nos dice la Administración es que estamos ante una mediación en pago, ¿vale? Y no ante una retribución flexible como tal, perfectamente bien articulada, de modo que todos los beneficios fiscales asociados a esos productos y servicios, si estamos ante una mediación en pago, desaparecen, cayéndose por completo el plan de retribución flexible y todos los beneficios fiscales asociados al mismo. Una vez que ya tenemos el acuerdo firmado, el partícipe debe remitir copia del acuerdo al Departamento de Recursos Humanos. Y finalmente, cada partícipe podrá disfrutar de los productos contratados a través del plan con el correspondiente descuento en nómina, ¿vale? Bueno, no sé si tenemos hasta el momento alguna pregunta o... No, todavía no. De momento me están escribiendo. No, perfecto. Justo me están escribiendo dos ya. Vale, perfecto, me están escribiendo dos, pero luego te las hago. Perfecto, pues entonces lo digo porque, bueno, como ya vamos a pasar al punto que ya es como más técnico... Julia, perdona, porque una de ellas creo que viene muy al hilo de lo que estabas comentando ahora y dice, ¿el acuerdo es necesario tenerlo firmado? Sí, bueno, es necesario tener una aceptación expresa por parte del empleado, ¿vale? A veces el tenerlo firmado concretamente es más complicado porque estamos hablando igual de un volumen de empleados más amplio en el que desde el punto de vista administrativo puede ser más complejo, pero desde luego el acuerdo, como estoy diciendo, es la base del sistema de retribución flexible para que no se nos caiga desde el punto de vista fiscal y no, bueno, pues que no se desvirtúe el motivo por el que ponemos en marcha un plan de retribución flexible, que es optimizar la retribución neta de los trabajadores. Claro. Entonces, el acuerdo es fundamental tenerlo firmado. Si no lo tenemos firmado como tal, lo tenemos que tener al menos con una aceptación expresa del trabajador. Quizá pues a través de la plataforma de la compañía a la que tengan acceso los empleados, que al menos una vez al año ratifiquen que se adhieren al plan de retribución flexible de la compañía, que no tenemos por qué no tiene por qué aceptar exactamente qué productos está aceptando o no, sino que se adhiere al plan de retribución flexible, ¿vale? Porque puede ser que durante el año, o bien porque nosotros en la compañía se decida introducir nuevos productos, o bien porque el empleado decida salirse de algunos productos en los que está, pues varíe su paquete retributivo, ¿vale? Pero lo que sí que tiene que estar aceptado expresamente por el empleado es la adhesión al plan. Vale. Luego nos preguntan también que, claro, en el caso de empleados nuevos no existe una innovación, es directamente incluirles todos los aspectos relativos a este tema en su contrato. Claro, bueno,
En el caso de un empleado nuevo se le informará en su contrato de que existe un plan de retribución flexible, pero como tal, él también deberá adherirse al plan de retribución flexible porque puede ser que el empleado nuevo tenga unas características personales por las que no desee incluirse en un plan de retribución flexible porque no considere que le resultan de necesidad ninguno de los productos a los que tendría acceso a través del plan de retribución flexible. Bueno, no parece un supuesto parece que todo el mundo estará interesado en determinados productos que están en los planes de retribución flexible, pero imaginemos un empleado que no lo quiere, pues recibirá toda su retribución de modo dinerario y no se hará alusión ninguna al plan de retribución flexible. Pero en caso de que sí que esté interesado, él firmará su contrato y a la vez de que firma el contrato, firmará el acuerdo de adhesión como todos los demás empleados, ¿vale? Claro. ¿Y es necesario renovar el documento de consentimiento cada año? Sí. Sí, bueno, nosotros cuando lo comentamos con nuestros compañeros de laboral también, porque esto, bueno, pues al final también tiene sus implicaciones laborales, nos encontramos más cómodos con que exista al menos una ratificación de la adhesión al plan anual, ¿vale? Vale. Luego te sigo haciendo preguntas porque siguen llegando y las voy a intentar agrupar, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, pues visto ya cómo funciona el plan y qué es un plan de retribución flexible, bueno, pues ya vamos a entrar desde el punto de vista fiscal a ver qué productos y servicios y cómo funciona el plan desde el punto de vista, cómo logramos desde el punto de vista fiscal, cómo logramos ese ahorro fiscal, cómo logramos esa optimización del neto disponible del empleado a través del plan de retribución flexible. Bueno, pues es sencillo, es a través de una serie de productos y servicios que se ofrecen al empleado por parte de la compañía y que tienen un tratamiento fiscal ventajoso, bien porque simplemente tenemos un tratamiento fiscal ventajoso como tal, o bien porque incluso nos encontramos ante rentas no sujetas o ante rentas exentas, ¿vale? De modo que siendo rentas en especie, pues al final son rentas en especie que teniendo estas características nos permiten aumentar ese neto disponible. En primer lugar, tenemos las rentas no sujetas y tenemos, dentro de las rentas no sujetas, tenemos los seguros de accidentes y los cursos de formación. El seguro de accidentes, pues bueno, pues en principio el seguro de accidentes se van a ser todas las cantidades satisfechas por la compañía para cubrir un seguro que cubra exclusivamente el riesgo de accidente laboral o de responsabilidad civil sobrevenido a los empleados en el ejercicio de sus ocupaciones laborales, ¿vale? No estaremos ante una retribución en especie, es decir, se tratará de una renta no sujeta, en el caso de que la póliza cubra, como decimos, exclusivamente el riesgo de accidente laboral, ¿vale? Aquí es interesante decir que toda póliza de seguros que contrate la empresa en favor de sus empleados y que cubra riesgos o contingencias al margen de la actividad laboral o que ampare no solo al trabajador, sino a su cónyuge o hijos, pues ya no resultará encuadrada dentro de estas rentas exentas, ¿vale? Y ya estaremos como tal ante una retribución en especie sujeta a tributación, con lo cual sí que habrá que tener cuidado con el tipo de seguro y qué coberturas tiene, ¿vale? Este seguro de accidentes normalmente nos encontramos ante un seguro que muchas compañías pues ya ofrecen a sus trabajadores al entrar a trabajar en la empresa. Y lo que nos encontramos en los planes de retribución flexible es que a veces los propios trabajadores solicitan a través del plan el incremento de la prima, con lo cual, o sea, el incremento de la cobertura, lo que supone un incremento de la prima, ¿vale? Y esta estará pues no sujeto. Esto es así en territorio común y en principio en los territorios forales el régimen aplicable es el mismo que en el territorio común, ¿vale? Tenemos también como renta no sujeta los cursos de formación. Básicamente, los cursos de formación pues no será retribución en especie, por lo tanto estaremos ante una renta no sujeta siempre que estén dispuestos y financiados por las empresas o las instituciones para las que los empleados trabajan de forma directa. Y es interesante que a partir del 1 de enero de 2017 también se incluye la posibilidad de que estén dispuestos o financiados indirectamente no por la empresa, sino a través de otras empresas o instituciones que comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación. Estamos en este supuesto
básicamente en el supuesto de las compañías farmacéuticas. Esto se introdujo un poquitín por este motivo, pero bueno, que caben otros supuestos distintos. Las compañías farmacéuticas que comercializan productos para los que la persona que receta esos productos o que prescribe esos productos necesita una formación específica. Por eso se incluyó también un supuesto de dispuestos y financiados indirectamente. Y la otra característica, estos cursos de formación deben de estar perfectamente adaptados al puesto de trabajo, es decir, deben de aumentar la capacitación del empleado, ¿vale? Bueno, pues básicamente en relación a los cursos de formación, decir que los territorios forales, el régimen es el mismo, si bien no se prevé esta posibilidad de financiación indirecta, ¿vale? Tiene que ser directamente la compañía. Y cosas interesantes de la formación, no cabe la financiación parcial, ¿vale? No cabe que el trabajador financie parte del curso y la empresa financie otra parte. En este caso sí que estaríamos entre rentas en especie y pasarían a estar sujetas. Y es interesante en relación a la formación una consulta muy reciente de la Dirección General de Tributos, concretamente es de diciembre del 18, en la que se le consulta sobre la posibilidad de aplicar la no sujeción a unos tickets de idiomas, ¿vale? Una empresa hace una consulta a la Dirección General de Tributos diciendo que, bueno, pues que va a promover entre su plantilla unos tickets parecidos a los tickets restaurante, en el sentido de que se le va a dar el seguimiento que la norma determina para cualquier otra fórmula indirecta, en el que van a ser nominativos, bueno, pues van a estar enumerados, intransferibles, y tienen por objeto satisfacer el coste de las academias de idiomas, ¿vale? Bueno, pues en principio la DGT ha contestado diciendo que en la medida en que estos cursos de idiomas estén dirigidos a mejorar la capacitación y provocar la actualización y el reciclaje del empleado en su puesto de trabajo, pues que será, por supuesto, susceptible de considerarse renta no sujeta, ¿vale? Tenemos luego, una vez que ya hemos visto las rentas no sujetas, unas rentas que, si bien son rentas sujetas, tienen un tratamiento fiscal ventajoso. La primera de ellas es el seguro de ahorro, vinculado a la jubilación. Bueno, pues en principio el seguro de ahorro vinculado a la jubilación en el territorio común, la peculiaridad que tiene es que no se imputarán las primas que queden por debajo de 100.000 euros anuales, ¿vale? En cualquier tipo de seguro tenemos dos momentos a efectos fiscales. Tenemos el momento de la aportación y el momento de la prestación. Bueno, pues lo fiscalmente ventajoso en un seguro de ahorro vinculado a la jubilación es que en el momento de la aportación, que es el momento inicial, no es obligatoria la imputación fiscal hasta 100.000 euros, ¿vale? Los primeros 100.000 euros no es obligatoria la imputación fiscal, siendo obligatorio sobre el exceso. Y siendo obligatoria también la prima que se satisfaga en concepto de riesgo, es decir, por fallecimiento, si supera 50 euros. En relación a los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, bueno, pues decir que el régimen será el mismo que en el territorio común, salvo por el hecho de que en ningún caso tiene carácter obligatorio, es decir, no estamos ante el límite de los 100.000 euros como en el territorio común. Y en Navarra la imputación es obligatoria, por lo que este producto no tiene ventajas fiscales, ¿vale? Como segundo producto con ventajas fiscales o un tratamiento fiscal ventajoso, tenemos la cesión de vehículos en renting, ¿vale? Básicamente, cuando tenemos una cesión de vehículos en renting, se le imputará al empleado un importe equivalente al 20% del valor de mercado del vehículo, prorrateado por el porcentaje para usos particulares. Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión en los vehículos, ¿vale? El tema del uso mixto o la utilización para fines particulares. Si la utilización del vehículo es exclusivamente para fines de la empresa, no estaríamos en ningún caso ante una retribución en especie. La parte de retribución en especie será aquella que se impute para que el trabajador utilice el vehículo para fines particulares. Bueno, pues esto la verdad que es un tema que en las inspecciones sale siempre. La inspección siempre pone encima de la mesa el tema de las retribuciones con vehículos, y no es pacífico cómo determinar esa utilización mixta o
o cómo imputar qué porcentaje sobre ese 20% de valor de mercado le podemos dar a esa utilización mixta, ¿vale? Lo que está claro, y ya lo ha dicho la DGT en varias ocasiones, es que no caben forfaits, ¿vale? No cabe utilizar para toda la plantilla el mismo porcentaje, ni cabe utilizar, como veníamos haciendo antiguamente, los 5/7 de que, bueno, los 5 días de lunes a viernes el coche se utiliza para trabajar y el fin de semana se utiliza para fines particulares, precisamente porque incluso la DGT ha llegado a decir que incluso el desplazamiento que hace el trabajador en su coche, en el coche que se le cede desde su domicilio hasta la sede de la empresa o al centro de trabajo, bueno, pues es uso particular. Entonces, bueno, pues ahí está un poquitín el quid de la cuestión. ¿Qué dice la norma, además de esta imputación del 20%? Pues que esta imputación además se puede ver reducida hasta en un 30% cuando estamos ante vehículos calificados como energéticamente eficientes. En el territorio de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, lo interesante es que ese uso mixto ya está regulado, ¿vale? Y de manera que una vez que se imputa ese 20% y una vez que se estima que existe un uso mixto, será el 50%, ¿vale? Hace una presunción la norma parecida a la que se hace en relación a la posibilidad de deducir el IVA de los vehículos. Bueno, pues se establece el 50% y se presume pues ese importe. Y en Navarra la valoración se hará por el valor normal de mercado. El producto no tiene ventajas fiscales más allá de las que se puedan poner de manifiesto por la negociación colectiva de la compañía, ¿vale? Es decir, que se obtengan precios mejores, pues porque al final se negocie un volumen mayor. Vistas ya las retribuciones que están no sujetas y las que tienen un tratamiento fiscal ventajoso, nos quedan aquellos productos que la ley considera productos con un tratamiento exento, ¿vale? Básicamente tenemos pues los que vemos ahora mismo, que son los vales de comida, el seguro médico, servicio de guardería, entrega de acciones y tickets de transporte. En primer lugar, y en relación a los vales de comida, bueno, pues decir que la norma considera retribución exenta pues los rendimientos del trabajo en especie consistentes en entregas a precios rebajados en cantinas, comedores de empresa y económatos de carácter social. Si bien la norma prevé las fórmulas indirectas, ¿vale? Las fórmulas indirectas que, como bien sabemos, no solamente en relación a los vales comida, sino en cualquier fórmula indirecta que se establezca de este tipo, como pueden ser también los tickets transporte o como acabamos de ver con la consulta de formación, bueno, pues que se tiene que tener una serie de requisitos en relación al cumplimiento, que se tienen que cumplir unos requisitos para que se cumpla con esa exención. Y básicamente esos requisitos son pues que el servicio se preste en días hábiles, que no se devengue en días en los que se hayan devengado dietas por manutención exceptuadas de gravamen, que no solamente valen los tickets como tal, sino que valen también las tarjetas, y que el importe máximo diario es hasta de 11 euros, ¿vale? Siempre que se cumplan con estos requisitos. Debe ser además numerado, nominativo, intransmisible, no es susceptible de ser reembolsado y debe utilizarse en establecimientos de hostelería, ¿vale? La empresa además debe llevar una relación bueno, pues de estos tickets o de los importes que se entregan a los trabajadores con expresión de el número de documento, día en que se entrega, importe nominal y en el caso de las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, pues el número de documento y cuantía entregada cada uno de los días con indicación de los días que se ha utilizado, ¿vale? En los territorios forales, es decir, que se mantienen los 9 euros diarios en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y que Navarra ha incrementado hasta 11 euros con una modificación legislativa de octubre de 2018 también, para equipararlo a los importes que aparecen en territorio común. Tenemos luego el seguro médico, ¿vale? Como renta exenta. El seguro médico, bueno, pues la norma establece la exención o que constituyen rentas en especie exentas, las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para cubrir la enfermedad del trabajador, del cónyuge y descendientes con un límite de 500 euros anuales, límite que la norma eleva hasta 1.500 euros cuando se trata de personas con discapacidad. Y aquí es interesante decir que la norma habla de cónyuge y descendientes, ¿vale? Descendientes no especifica ni la edad del descendiente ni en principio el grado, ¿vale? Se admite por la Dirección General de Tributos descendientes de segundo grado
y la edad no se establece que tenga que tener la edad para constituir unidad familiar a efectos del impuesto de la renta, ¿vale? No se dice qué edad tiene con qué edad tiene que cumplir el descendiente. Y en relación al cónyuge, bueno, pues a veces surgen dudas sobre la posibilidad de aplicar esta renta exenta para parejas de hecho. Y bueno, pues la respuesta en principio es que la norma dice cónyuge, entonces nos tenemos que atener al término desde el punto de vista civil. Por lo tanto, a priori la respuesta es que no cumple aquel que no esté casado como tal y que tenga la condición de cónyuge desde el punto de vista civil, pues no cumple con lo establecido en la norma. Si bien, bueno, pues hay veces que también pues la propia compañía pues decide, cuantificando el riesgo que pueda suponer, pues para mantener la paz social, entre comillas, con los empleados y evitar pues que nadie se sienta discriminado por este motivo, pues se incluye a veces a parejas sabiendo que no tienen la consideración de cónyuge y que se está incurriendo en un riesgo fiscal. En los territorios forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa no tiene ventajas fiscales este producto, y en Navarra la diferencia es que no estamos hablando de una renta exenta, sino de una renta no sujeta, ¿vale? Seguimos adelante y el siguiente producto es el servicio de guardería. El servicio de guardería, en principio, bueno, pues estará exenta a una renta sin límite, siempre que el servicio cubra el primer ciclo de educación infantil de los hijos del empleado y sea contratado por la compañía con terceros debidamente autorizados o que se realicen en las instalaciones de la propia compañía homologadas por la Administración. En principio, esta renta exenta es muy interesante porque no tiene límite, ¿vale? En principio, si tú destinas, si el empleado destina, vamos a poner un importe de 300 euros mensuales al pago de la guardería, si se hace a través de un sistema de retribución flexible, pues esos 300 euros van a ser 300 euros exentos de tributación, con lo cual, bueno, pues el ahorro es significativo en este servicio. En los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, el régimen fiscal es el mismo, pero se establece un límite de 1.000 euros al año. Y en Navarra el régimen aplicable es el mismo que en territorio común. Si bien no se trata de un supuesto de exención, estamos en el mismo caso que antes. Hay determinadas rentas que, si bien en la normativa de territorio común se han recalificado de exentas a no sujetas, a exentas, pues no ha ocurrido lo mismo con los servicios de guardería, por ejemplo, en el régimen navarro. Interesante en relación al servicio de guardería es la deducción que se ha aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de 2018. Se aprobó una deducción e incrementa hasta 1.000 euros la deducción por maternidad para aquellas mujeres trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social, ¿vale? Con el límite de las cotizaciones y cuotas total satisfechas, o del importe total del gasto efectivo no subvencionado. Es decir, se pueden deducir hasta 1.000 euros, pero esto ya es vía deducción. Y es perfectamente compatible los tickets guardería con la deducción, teniendo en cuenta que hablamos siempre del exceso, ¿vale? Porque la propia norma habla de que bueno, pues que no tengan la consideración los gastos que se están subvencionando o que se están permitiendo una deducción, no tengan la consideración de rendimientos de trabajo exentos, ¿vale? Entonces, imaginemos a alguien que tiene un gasto en guardería de 3.000 euros al año, pues podrá deducir 1.000 euros y aplicar la exención sobre 2.000, ¿vale? Es perfectamente compatible sobre el exceso. Tenemos además las entregas de acciones. Bueno, pues las entregas de acciones es un producto ya mucho más complejo a la hora de introducirlo en un plan de retribución flexible, porque bueno, pues tiene más requisitos con más dificultad a la hora de configurarlo y de incluirlo en el reglamento con bueno, pues perfectamente adecuado a la compañía. Básicamente, pues la entrega de acciones está exenta hasta 12.000 euros anuales, siempre que se cumplan determinados requisitos, básicamente que se mantengan durante 3 años, que el empleado al que se le ofrezca junto con su cónyuge y descendientes de segundo grado no tenga más de un 5% de la compañía, y que, bueno, pues que decíamos, hay mantenimiento de 3 años y que se ofrezcan a todos los empleados de la compañía en las mismas condiciones, ¿vale? Pues sí que cabe la posibilidad de que, por ejemplo, se establezcan límites a la hora de entregar las acciones, por ejemplo, por antigüedad,
pero siempre se otorgue la posibilidad de acceder a este plan de entrega de acciones a todos los empleados que cumplan, por ejemplo, esa antigüedad determinada, ¿vale? En los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no tiene ventajas fiscales, y en Navarra el régimen fiscal aplicable es similar al del territorio común. Y finalmente, como última renta exenta, tenemos los tickets transporte. Bueno, pues los tickets transporte están exentos hasta 1.500 euros anuales, básicamente son 136 euros al mes, y siempre que este importe esté destinado al desplazamiento del empleado entre su lugar de residencia y su centro de trabajo y se trate de transporte público, ¿vale? En los territorios forales este producto no tiene ventajas fiscales, y en Navarra el régimen es similar al de territorio común, pero no sujeción, como hemos dicho en otros supuestos. Bueno, y estos son básicamente los productos que van a configurar o que pueden configurar un plan de retribución flexible. Una vez que ya hemos analizado el paquete de productos que pueden incluir... Julia, Sí, perdona, sí. ¿te parece bien que te haga unas cuantas preguntas en relación a todos estos productos? Sí, por supuesto. Porque tenemos aquí, pues mira, unas cuantas. A ver, por ejemplo, la primera. Tras las últimas reformas legislativas, las retribuciones en especie se incluyen en la base de cotización a la Seguridad Social. Y pregunta, teniendo en cuenta que... Perdona, Maite, perdona, no te he entendido muy bien. Mira, tras las últimas reformas legislativas, estas retribuciones en especie se incluyen en la base de cotización a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que durante una maternidad o una paternidad se cobra el 100% de la base de cotización y que dicha base ya incluye el importe del salario en especie, ¿cómo gestionamos esta situación por parte de la empresa? Si no se introduce ningún correctivo, el trabajador de baja por maternidad lo cobraría 2 veces, A, en dinerario, a través de la prestación pública, y B, en especie, a cargo de la empresa. ¿Se podría descontar el impuesto para la duplicidad? Pues la verdad que yo personalmente no me lo había planteado hasta el momento, pero entiendo que en ningún caso que se perciba un beneficio fiscal 2 veces. O sea, lo que no tiene sentido es que un beneficio fiscal, pues igual que comentábamos con la deducción que de las guarderías, por ejemplo, que es compatible respecto al exceso, pero lo que ya la norma establece es que en ningún caso cuando tienen la consideración de renta exenta, pues lo mismo ocurre en este caso. Si ya la Seguridad Social me está bonificando esta renta, además meterla como renta en especie, pues parece, o sea, exenta, pues parece que la estoy utilizando 2 veces. Otra pregunta, esta vez relacionada con la formación. ¿La formación que paga la empresa y es retribución en especie tributa? Bueno, la formación que paga la empresa, siempre que sea retribución en especie, es decir, si la pregunta es cuando es retribución en especie, sí tributa, sí es retribución en especie. La clave es poderlo enmarcar dentro de las retribuciones no sujetas, ¿vale? O sea, siempre que esa retribución siempre que sea una formación destinada a la capacitación o actualización del empleado y que yo pueda justificar que se paga en su totalidad por la empresa, y pues en ese caso sí que si me ciño a lo establecido en la norma respecto a la posibilidad de dejar la renta como no sujeta, no tributará. Pero si yo lo que estoy haciendo es que estoy dando una formación muy general a todos mis empleados sin discriminar lo que necesita uno y lo que necesita otro, esa sí que sería retribución en especie. Vale. Hay varias preguntas sobre lo mismo, que es una cuestión de concepto. ¿Cuál es la diferencia entre exento y no sujeto? Vale, bueno, pues eso lo vamos a ver ahora, pero es una diferencia, efectos prácticos, la diferencia es ninguna para el empleado, y sí para la compañía. Es decir, la retribución del trabajo que está exenta se informa a Hacienda a través de los modelos, a través del 190, se informa que se está pagando esa renta exenta. Sin embargo, la renta no sujeta ni siquiera se informa, ¿vale? La calificación de uno u otro modo, pues un poquitín Hacienda la pone en función de que quiere tener constancia de qué rentas y de qué tipos se están pagando. ¿Vale? Al final se informa, la exenta se informará en la clave L, en la subclave 24 del 190. Aquí hay otra pregunta sobre el alcance de los tipos de cursos que se aceptan en este concepto. ¿Tienen que ser, por ejemplo, cursos siempre relacionados con el puesto? ¿Pueden ser cursos de habilidades no relacionados con el puesto? ¿Pueden ser incluso, nos preguntan aquí, relacionados con mindfulness y de estas cosas que se vinculan más a temas de empresa flexible? Digo, de empresa saludable. Bueno,
Bueno, pues en principio, vinculado con el puesto, tenemos en cuenta que la norma habla de cursos de actualización, capacitación o reciclaje. Entonces, cuando no está vinculado directamente con el puesto, pero yo puedo argumentar que el tener esa formación va a permitir un ascenso profesional a mi trabajador, pues es perfectamente defendible el tratar de dejar la renta como no sujeta, ¿vale? Pero claro, si al final, o sea, aquí sí que un poquitín desde el Departamento de Recursos Humanos, cuando el trabajador solicita la formación, pues hay que ver si efectivamente esa formación es una formación que el empleado quiere porque quiere, porque imagínate un empleado que no necesita para nada, porque el puesto que tiene además está lo más lejos posible de necesitar idiomas. O sea, es que no va a necesitarlo nunca. Y el empleado pide un curso de chino porque le apetece aprenderlo. Pues obviamente no podré dejar la renta exenta. Pero si yo tengo un puesto para el que aprender un idioma me va a permitir un ascenso profesional, pues es perfectamente justificable. Vale, sí, así respondes. De hecho, ya te digo varias preguntas. Otra más, espera, en relación. A ver, los cursos de formación están exentos de IRPF, pero deben cotizar. Incluso la formación que se hacía hasta ahora, por ejemplo, un curso de Excel sobre competencias o cualquier otra cosa. Y en este caso, dice, ¿la empresa podrá pagar la factura de ese máster y hacer un plan de pagos con el trabajador? Bueno, si le haces un plan de pago al trabajador, si al final, o sea, lo que nos referimos es a que se termine pagando el curso el trabajador en diferido. Porque si es así, en realidad lo que estoy haciendo es darle un préstamo, ¿vale? Claro. No, claro, con lo cual no estamos dentro de una renta no sujeta. Si yo lo que estoy haciendo es adelantar un dinero le estoy dando un préstamo al trabajador, ¿vale? Estoy dando un anticipo. Otra sobre vehículo. ¿Cómo podemos saber el porcentaje de reducción exacto por eficiencia energética? Sí, bueno, pues eso viene regulado en el reglamento del IRPF. No me sé el artículo de memoria, pero viene regulado expresamente en función del tipo de motor que tiene yo la verdad que de esto no entiendo mucho, pero sí que viene como súper explicado cuándo puedo aplicar una reducción del 15, del 20 o del 30, ¿vale? Y en función del coste, o sea, son varios baremos en función del tipo de motor que tiene el vehículo y además del coste del vehículo, también viene explicado por el coste. Vale, una pregunta más sobre el tema del vehículo. ¿Cuál sería la imputación fiscal de un vehículo en régimen de renting durante el sexto año de atribución? ¿No estaría en tal caso ya amortizado? No. Lo tenemos que imputar todos los años en los que se ponga a disposición aunque esté amortizado contablemente, porque esta pregunta es bastante frecuente que se nos haga, tenemos que seguir imputándolo, ¿vale? No decimos 20% en 5 años ya está totalmente amortizado, no sigo imputándolo, ¿vale? Tengo que seguir imputándolo. Perdón, que tengo un poco de tos. Sobre el seguro médico, nos preguntan si tienes alguna información relativa a si se prevé ampliar la tributación más allá de los 500 euros anuales, porque cada vez las primas son más altas y la cantidad se supera rápidamente. No, sí que es verdad que las primas son más altas y que últimamente empieza a ser bastante habitual que hay una parte que hay que andar haciendo el cálculo sobre la parte que ya no va exenta porque excede de los 500 euros, pero desde luego no tengo constancia de que haya una reforma inminente de que se vaya a elevar. Vale, preguntan también que en este caso, cuando supera 500 euros, pues cómo se gestiona. Claro, pues ahí hay que tener en cuenta que hasta 500 euros anuales estará exento, entonces lo tendré que informar como renta exenta en las claves que hemos comentado y sin embargo sobre el exceso ya no estará exento y tendré que retener. Vale, hablan también en relación a los seguros médicos, lo único que me falta parte de la pregunta, dice, a ver si lo entiendes, ¿y si son parejas de hecho registradas? Supongo que será que se aplica para parejas de hecho registradas. No. En principio, es que la norma no discrimina, la norma dice cónyuge. Vale. Y entonces aquí otra cosa es que, bueno, pues lo que yo decía cuando lo he estado comentando, que en algunas ocasiones nos ha pasado con alguna empresa que dice, pues sí, ¿qué hago con los que, pues eso, parejas de hecho registradas o gente que, bueno, pues que vive junta pero que no tiene ningún vínculo legal? No podemos, y entonces, bueno, otra cosa es que la empresa quiera asumir el riesgo, pero desde luego la norma dice cónyuge y la DGT no se ha pronunciado de otro modo. Vale, ¿aplica entonces a descendientes del cónyuge o no? ¿Aplica a descendientes del cónyuge? Sí, claro. O sea, quiere decir un cónyuge y el descendiente que no sea descendiente del empleado, sino del cónyuge. Eso es.
pues no me lo he planteado, eso lo tendríamos que buscar y bueno, pues lo buscaré y si quiere la pregunta hacérmela como más, o sea que yo le contesto cuando lo haya visto, porque la verdad que es la primera vez que me lo planteo, aunque bueno, es verdad que ahora mismo es una pregunta que probablemente exista alguna consulta que lo diga. Claro, claro. Y otra pregunta también innovadora, creo yo. ¿Es posible que sean el cónyuge y los hijos los beneficiarios y en cambio el empleado decida no estar dado de alta? Sí, es posible, sí. Vale. Sobre la discapacidad, ¿qué grado de discapacidad es requerido para que sea exento? ¿1.500 en el seguro médico? Pues no lo tengo claro, no lo he estudiado, pero vamos, supongo que será una discapacidad, vendrá determinado en la ley. Vamos a ver si incluso, según estoy hablando con vosotros, si lo veo claro en algún sitio. ¿Todos estos productos se pueden suspender en caso de maternidad, por ejemplo? Bueno, pues en principio no tiene tampoco mucho sentido que cambiemos el paquete retributivo porque una empleada esté durante un periodo de maternidad. De hecho, por ejemplo, probablemente en ese periodo ella esté más que interesada en seguir manteniendo su seguro médico, por ejemplo. Vale. Bueno, pues ya de momento lo dejamos aquí. Espera un segundo, y seguimos. porque estoy mirando a ver si encontrara yo el tema de los discapacitados, pero vamos, que si no, pues ya te digo que estas las cuestiones que queden. Sí, yo luego te derivo a las cuestiones que nos queden porque estoy intentando agruparlas, pero es que son muchas y siguen llegando. Si quieres continúa ya con eso y sigo. Lo que sí que, mira, aprovecho para rectificar en relación a la pareja de hecho, hay una consulta de 2017 que sí que lo admite, ¿vale? Mira, que yo esta no la había leído y según hablo con vosotros lo veo. Hay una consulta de 2017 que es de abril de 2017 y que admite la pareja de hecho, ¿vale? Pero vamos, el grado de discapacidad no lo tengo claro. Si lo miro y si no, la persona que tenga la duda que me la hacéis llegar personalmente y yo lo resolvemos. De acuerdo, vale. Pues yo sigo ahora recopilando preguntas y te dejo. Vale, perfecto. Pues una vez que ya pues hemos visto un poquitín los productos, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta cuando ponemos en marcha el plan de retribución flexible. El primer aspecto es, y fundamental, y no nos cansamos de decirlo, es el acuerdo de novación, ¿vale? Ese acuerdo de novación que nos permite evitar que se considere una mediación en pago y que se nos caiga todo el plan de retribución flexible. Luego tenemos que la participación en el empleado, ese acuerdo individual deja claro que es una participación totalmente voluntaria, ¿vale? ¿Cuáles son las implicaciones fiscales del plan de retribución flexible en relación a la compañía? Bueno, pues básicamente que no habrá obligación de retener por las rentas exentas o no sujetas, ¿vale? Que procede regularizar el tipo de retención cuando se produzca durante el año variaciones en el plan de retribución flexible. Esto es lo que comentábamos al principio, que no necesariamente tiene que estar el trabajador adherido a los mismos productos durante todo el año. Puede que su retribución pase de ser una retribución de 40 a 36.000 euros en la medida en que se adhiera a más productos durante el año. Pues habrá que determinar, regularizar, según lo establecido en el reglamento del IRPF, ese tipo de retención. El tema que comentábamos de la obligación de informar y las claves en relación a las rentas exentas. Y muy importante, y esta duda suele ser bastante recurrente, es el hecho de, creo que está perfectamente ya aclarada, de hecho la última consulta es del 2018, que no cabe la posibilidad de aplicar la retribución, este tipo de exenciones de retribución en especie a los administradores, ¿vale? Porque la norma habla en todo caso del tratamiento fiscal a estas rentas en especie vinculadas a personal empleado, trabajadores en activo o trabajadores, pero en ningún caso administradores, ¿vale? En relación a los límites retributivos, pues es importante tener en cuenta dos límites. El primer límite es el límite establecido en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que la retribución en especie no puede exceder del 30% de la retribución fija anual, ¿vale? Fija bruta anual. Y el segundo de los límites es el establecido por la retribución en metálico que percibe el empleado en función de lo establecido en su convenio colectivo, ¿vale? La mayoría de los convenios, o muchos convenios, establecen una retribución en metálico mínima, de manera que la puesta en marcha de un plan de retribución flexible se encuentra con el escollo del convenio colectivo. A veces nosotros recomendamos que cuando se va a producir una negociación de un convenio colectivo, es interesante echarle una pensada a si me interesa, si no lo tengo, introducir un plan de retribución flexible, porque igual
tengo que establecer a través del convenio algún tipo de cautela para poder introducir el plan y no encontrarme con que he aprobado el convenio y a los 2 años quiero introducir el plan de retribución flexible y sin embargo estoy limitada por esa retribución mínima en metálico. En relación a la seguridad social, en principio no hay efecto alguno en materia de seguridad social en la medida en que, bueno, pues la base de cotización de los partícipes no se ve disminuida con motivo de la participación en el plan. Y en relación a las revisiones salariales e indemnizaciones, pues decir que el plan tampoco afecta. La retribución bruta anual a tener en cuenta será la misma a efectos de calcular las revisiones salariales, posibles indemnizaciones, etcétera. Y finalmente, pues para ver esto cómo se plasma en una nómina concreta o no en una nómina, sino en un salario concreto, pues nos ha parecido interesante poner un ejemplo. Tenemos un empleado casado con 2 hijos y uno de ellos menor de 3 años. Una retribución bruta anual de 50.800 euros y una sustitución de renta bineraria por participar en el sistema de retribución flexible por vales de comida 2.420, seguro médico 2.000, seguro de guardería 3.900, curso de formación 2.000 y ticket transporte por 1.430 euros. El total destinado al plan son 11.750 euros. El primer límite que tengo que mirar es el del 30% que comentábamos. El 30% de 50.800 son 15.240, con lo cual estoy por debajo de ese 30%. No tengo problema para incluir todos estos productos en el plan de retribución flexible de este empleado. Y vemos más adelante aquí cómo ya queda la liquidación sin retribución flexible y con retribución flexible. La liquidación sin retribución flexible, pues yo tendré una retribución bruta de 50.800 euros, que constituyen rendimientos del trabajo sobre los que se van a detraer los gastos de seguridad social y otros gastos deducibles. Me quedarán unos rendimientos netos de 45.940 euros, calcularé la cuota íntegra, restaré los mínimos personales y familiares y me quedará un neto después de impuestos de 37.046 euros. Sobre esos 37.000 euros, una vez que ya percibo esos 37.000 euros netos, el empleado tendrá que hacer frente a una serie de gastos, como son los gastos de comida, asistencia sanitaria, guardería, formación, quedándole un neto disponible de 25.000 euros. ¿Qué ocurre con la retribución flexible? La empresa tendrá acordada una retribución bruta igualmente de 50.800, pero de esa retribución bruta ya se van a detraer los 11.750, de manera que los rendimientos del trabajo sobre los que tributa ya no van a ser 50.800, sino que van a ser 39.050 euros. Llegando a un neto después de impuestos, una vez que he calculado la cuota y he restado los mínimos personales y familiares, de 29.573 euros. Es verdad que si yo me voy a mi neto después de impuestos, me quedo en esta línea, vemos que en el sin retribución flexible, tengo 37.000 euros, con retribución flexible tengo 29.000. Hay quien puede decir, bueno, me quedo por debajo, ya, pero es que ya una vez que recibo los 29.000, yo ya no tengo que hacer frente a ningún bien o servicio posteriormente. Me tengo que ir a la línea de neto disponible de abajo, donde tengo 25.000 euros sin retribución flexible frente a 29.500 con retribución flexible. Es decir, tenemos un ahorro total de 4.276 euros, un 17% sobre el neto disponible. Bueno, básicamente yo creo que este ejemplo a mí me gusta mucho ponerlo porque me parece que es la forma clarísima de ver que subir el sueldo a tus empleados, esto es magia, o sea, es poder subir el sueldo a tus empleados sin incrementar tus costes salariales. Y estamos hablando de un porcentaje de subida, en este caso de un 17%. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que queríamos comentar en relación a la retribución flexible y bueno, pues quedo a vuestra disposición si hay más preguntas al respecto, pues para contestar en la medida de lo posible. Pues muchas gracias, Julia. La verdad es que has hecho un repaso de lo más exhaustivo y tenemos un montón de preguntas. Voy a intentar pasarte algunas y el resto, si no, como decíamos anteriormente, las recopilo y te las pasamos porque realmente es que hay preguntas muy interesantes, pero el tiempo también nos constriñe un poco. Por ejemplo, si en la nómina solo tengo salario base, ¿puedo implementar retribución flexible? Esta es una pregunta que también la he recibido en varias... Perdona, o sea, que yo en la nómina solo tengo salario base y que si puedo meter la retribución flexible. Sí, una empresa cuyos trabajadores están a convenio. Claro, ahí estamos, yo creo que estamos en el punto este del convenio, ¿vale? O sea, si yo lo que tengo es el salario, entiendo que con salario base nos estamos refiriendo al salario mínimo, ¿no? Sí.
Claro, yo entiendo que, bueno, esto es una pregunta que tendría que consultar más con mis compañeros de laboral porque tiene más tema laboral que fiscal, pero desde luego parece que estamos más en ese punto de observar el límite mínimo por convenio. Habría que ver si ese salario base viene por convenio o es el salario mínimo interprofesional que establece la norma. Vale. Otra cuestión. ¿Qué ocurre si la totalidad de productos en especie supera el 30% si a final de año no es posible retroceder el importe de ningún producto adquirido? Bueno, yo creo que esto es una cosa que hay que tener un seguimiento y hay que poner algún tipo de detector o de control para evitar que esto suceda, ¿vale? Porque ahí sí que nos encontramos con un problema no fiscal, no es un problema fiscal, es un problema laboral, ¿vale? Y nos podemos encontrar con que, claro, si no sé hasta qué punto tendríamos que devolver esa parte o incluso se nos podría solicitar el incremento de la parte dineraria para equiparar costes. Vale. Aquí hay otra sobre el ticket guardería. ¿Es compatible la reducción de cuota de 1.000 euros con las cuantías en el plan flexible? Sí, con las cuantías establecidas como exentas, o sea, sí, porque en realidad como la exención no tiene límites, si yo tengo una guardería de lujo en la que me gasto 550, 600 euros al mes, yo lo que tendré que hacer es, imaginemos que al año yo me gasto 4.000 euros en la guardería, ¿vale? O 6.000 o los que sean, 1.000 euros irán vía deducción y tendré que quitarlos de la declaración vía deducción adicional en caso de que cumpla los requisitos y el resto irá como renta exenta, ¿vale? Es decir, lo que no puedo es duplicarlo, Claro. pero sobre el exceso de esos 1.000 euros es perfectamente compatible. Vale. ¿Y el coste de la matrícula se puede incluir? ¿O solo las cuotas ¿El coste, mensuales? perdón, Adri? El coste de la matrícula de la guardería. Ah, la matrícula. Sí, bueno, en principio nos hemos encontrado con situaciones en las que hemos tenido que defender la matrícula, el uniforme, porque son al final material que utilice el niño en el primer ciclo. Entendemos que todo está parejo a la guardería. No es así tanto, por ejemplo, con el comedor, ¿vale? A veces cuando en la misma factura se incluyen los gastos de comedor, bueno, pues no se detecta con tanta facilidad, pero si obtengo dos facturas distintas, una por el comedor y otra por la guardería, desde luego no parece justificable. En el caso del transporte, ¿hay que guardar los tickets, los billetes, todos los justificantes? Bueno, en principio en el caso del transporte lo que hay que tener por parte de la compañía es claramente identificado que se otorgan para transporte público 136 euros al mes, ¿vale? Y además se deben de ir dando mes a mes la retribución, ¿vale? Tanto como guardar los tickets, pues lo que está claro, y yo esto sí que lo digo por experiencia personal, es que luego en una inspección no todo funciona igual con todos los inspectores que tengamos delante. Me explico, hay inspectores que se ponen muy en el punto de que a mí me tienes que justificar, por ejemplo, esto está muy al hilo de las dietas, ¿vale? Con las dietas yo siempre les digo a nuestros clientes que guarden todo lo que puedan, o sea, que es mejor tener documentación de más que de menos. Vale. Sobre el tema de formación, dicen, si el empleado paga una parte de esa formación, ¿es obligatorio tributar por esa parte que paga el empleado? Te oigo muy mal, Maite. Sí. Me acerco más. Dice, si hay una parte de la formación que está pagada por el empleado y la otra parte por la empresa tiene que tributar por la parte del empleado. No, claro, sí, porque en el momento en el que la financiación es parcial, ya no forma parte de una renta no sujeta. Vale, eso es. A ver, más cosas. Me gustaría saber... No, esta ya la hemos hecho, perdona. Estas. A ver, un momentito. En vehículos, relacionado con los vehículos, ¿tienen que ser vehículos a motor o se pueden considerar vehículos también las bicicletas, los patinetes? Pues la verdad que habla de vehículos y de hecho yo creo que la norma habla de vehículos automóviles. La norma habla de vehículos automóviles, para fines particulares del empleado. No me he encontrado ni he buscado nunca consultas de que, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora según hablamos, que pudiera ser, y no sé si va por ahí la pregunta, una empresa que ceda bicicletas, por ejemplo, a sus empleados. Pues lo tendríamos que mirar. Pero vamos, en principio no. En principio parece que son automóviles. Vale.
De vuelta a las guarderías, dice, en relación a la nueva deducción estatal por guardería, que es compatible en el exceso con retribución flexible, ¿qué tratamiento tendrían las deducciones autonómicas por gastos de guardería? En principio, si existe, o sea, la deducción autonómica y la deducción estatal son compatibles, ¿vale? O sea, una persona que resida en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y que exista una deducción por guarderías y que además luego tenemos la deducción estatal, pues, son acumulativas. Vale. Dice, si el seguro médico se contrata, por ejemplo, en mayo, ¿también están exentos de IRPF los 500 primeros euros? Sí, claro, desde el primer mes en el que se contrate, esos 500, o sea, los 500 euros computarán desde mayo, efectivamente. Si yo tengo un seguro que de mayo a diciembre he incurrido en 350, pues serán 350. Vale. Si fueran 600, serán 500. Esta otra persona pública dice, tengo dados de alta en el seguro médico a los hijos de los cónyuges de varios trabajadores. Me interesa saber si puedo aplicarles la exención. Ahora mismo los están aplicando. Pues esa duda sí que, vamos, si te parece, Maite, esa duda luego me facilitas el contacto para poder mirar concretamente, ¿vale? Porque esto yo, sinceramente, no me lo había planteado, pero estoy convencida de que la DGT se ha pronunciado. Vale. Entonces ahora lo miramos porque si es así, así podemos contestarle. A ver, un momento, que ya vamos acabando, porque hay muchas que yo creo que vamos a agruparlas para pasártelas aparte. Dice, si la retribución bruta es de 20.000 euros, ¿cuál sería el mínimo intocable? Perdona, Maite, ¿cuál es el de 20.000 euros? En relación al asunto del límite mínimo en metálico que marca el convenio, si la retribución bruta es de 20.000 euros, ¿cuál sería el mínimo intocable? Sí, pues si la retribución bruta son 20.000 euros, yo como máximo podré tener una retribución flexible de 6.000, un 30%. ¿Vale? Un 30%. Pero ya digo que esto es un límite laboral, ¿eh? Vale. O sea, que hay que observarle, por supuesto, pero no es una cuestión fiscal, es una cuestión laboral. Otra pregunta interesante. Has comentado que la retribución flexible no puede ser para administradores, pero ¿y si son administradores, trabajadores o socios trabajadores? Pues no, en principio no, porque aquí estamos con el tema de la teoría del vínculo y de, al final, la recalificación de la relación laboral cuando existe una relación mercantil que, como si hiciéramos, fagocita esa relación laboral, y es en el sentido en el que se pronuncia la consulta de 2018, que yo creo que es de mayo, que es en la que viene a decir, y además la tengo por aquí, es una consulta del 10 de mayo de 2018, y dice, se plantea si el socio mayoritario de una sociedad, quien a su vez es administrador, percibiendo los trabajos que desempeña la sociedad, rendimientos calificados como desde el trabajo, y habla incluso del seguro médico, y en el supuesto yo creo que él también trabaja en la compañía, que es el supuesto de muchos administradores de empresas familiares, y aquí tenemos siempre pues la discusión de que la relación mercantil absorbe a la laboral. Vale. Pues ya mira, aquí va la última, que además tiene varias preguntas en una sola. En relación a los vales de comida o tarjeta de comida, ¿se pueden acumular los importes diarios? ¿Qué pasa si no se consumen los importes durante el año que se ha contratado? ¿De quién es la responsabilidad? Si alguien pues ahí hay, la responsabilidad es del empleado, ¿vale? Sí. Es verdad que la norma dice que no son acumulativos, pero es verdad que la empresa no tiene posibilidad de velar por el cumplimiento de que no se acumulen los vales. La responsabilidad es del empleado, ¿vale? Y hay una consulta también bastante reciente en relación a que ratifica que esa responsabilidad no es de la compañía, sino del empleado. Bien. ¿Y si alguien causa baja en la compañía y no ha consumido todos los saldos contratados? Pues en principio no podría. En principio entiendo que no podría utilizarlo, pero tampoco lo tengo muy claro. No, normalmente la gente los consume. Sí, ¿verdad? Antes de irse no quede ni uno. Cada uno. Vale, pues muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido, pues mira, más de 200 personas. Siento de verdad no poder tramitar y gestionar con más agilidad todas las preguntas porque son muchas, pero nos comprometemos a hacer ahora pues una agrupación de todas y pasárselas a Julia para que os pueda responder. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Os recuerdo que os vamos a enviar no solo la presentación utilizada por Julia, sino también el vídeo de su intervención.
y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Hasta luego.